agrupación Tropicala. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, estamos verdaderamente contentos de que estés aquí porque aunque es por una triste razón, que es la muerte de Rudy Pérez. Claro. Pero, ¿quién puede tener tristeza cuando tú entras a un estudio de televisión y te suenen esos acordes? Claro. Además, acordes muy típicos, muy propios de él, porque, como estábamos comentando, era un hombre de unos registros de voz muy altos, quizás los más altos que se conocen en el merengue, ¿no? Se conoce como la voz alta del merengue y sobre todo aquí en Venezuela, porque Rudy Pérez siempre sostuvo que su segunda patria era Venezuela. De hecho, cuando sacan el féretro ponen la bandera de Dominicana y la bandera de Venezuela. Él decía que era dominico venezolano. Él se arraigó muy fuerte aquí y de hecho él vivió aquí 5 años. Se arraigó profundamente, comía cachapa, comía arepa, le encantaban los joropos venezolanos. Bueno. No, él quería y en muchísimo el interior, Venezuela. conoció el interior. Sí, todo Maracaibo, vivió en Maracaibo, vivió en Caracas, bueno, en todos lados. Y la verdad que fue una persona que, Venezuela fue su plataforma prácticamente de lanzamiento a nivel internacional después de que él sale de la orquesta de Wilfrido Vargas, que es con quien pega Volveré, que es el Bueno, éxito es que Volveré es la locura, ¿no? Sí, sí, Donde sí. suena Volveré. Sí, no señor. hay- Primero no el hay quien se quede africano. sentado sin bailar. ¿Te acuerdas del africano? La de mami, que será lo que quiere el negro. Esa fue la primera. Pero Volveré, digamos que es el que le da el impulso mayor. Ahora, Juan Manuel, tú que conociste toda esa época, además tú diriges un grupo musical y has hecho en ese grupo. Cuéntanos un poco, de alguna manera, ese merengue dominicano que encarnó Ruby, porque en Venezuela el merengue dominicano ha tenido una historia tan importante, ¿no? Incluso se habla mucho que el merengue siempre se conocía, pero como pieza de baile, Bueno, la introdujo fundamentalmente Billo Frometa. sí, correcto. Y sí, además, correcto. el Negrito Chapuzó con Caña Brava. Claro, en Pero- 1937. Sí, pero a partir de allí, pues el merengue tenía una presencia siempre importante. Sí, imagínate claro, tú. claro. Bueno, y tuvo un gran dominicano, gran fue, trompetista, imagínate. Porfi Jiménez. Porfi Jiménez vino después. Primero fue Billo, el maestro Billo, 1937. Trae el merengue dominicano, que como bien tú dices, fue Caña Brava. Claro. Y de ahí para adelante fueron llegando otros dominicanos a Venezuela a raíz de la dictadura de nuestro querido Rafael Trujillo. Se vino el maestro Rafael Minaya, vino el maestro Porfi Jiménez, quien después también hizo su orquesta, hizo vida aquí con tanto éxito como el maestro Billo. Claro. Y bueno, aquí el merengue dominicano en Venezuela, yo diría que es el país, después de Santo Domingo, de República Dominicana, donde más se ha arraigado el merengue es Venezuela. Y tuvo sus épocas, sus ciclos. En los años 50, estábamos hablando fuera del aire, en los años 50 arraiga el merengue, entra el piano merengue, ¿se acuerdan? Eso está Sí, en los claro. años 50. Después Billo con Caña Brava, con Apretadito, todas esas canciones famosas. Después vino un auge de la salsa en los años 60, finales de los 60. Y después retoma otra vez en los años 80 con 440, Sí, que te me decía decías que- tú. Claro, porque es que la generación a la que yo pertenezco oía todos los 60, 70, 80 música en inglés. Claro. En inglés. Estaba De la música repente pop, sí. llega Juan Luis Guerra y bueno, Sí. todo el mundo se tiró de cabeza. Es que fue una época de los 70 y los 80 que entra Juan Luis Guerra, entra Wilfrido Vargas. También. Antes había estado Johnny Ventura. Pero eso ya con el merengue tradicional, ¿no? Con el merengue dominicano. Tradicional, con algunos cambios, pero Con la algunos esencia- cambios un poco, el merengue tradicional, pero un poquito Claro. ya más modernizado, ¿no? Claro, lo de Guerra sí es un cambio más importante. Sí, porque Juan Luis Guerra es el que le da el toque, ¿cómo se dice? Monofónico, de varias voces. Algo parecido a Y lo que era aquí. moderno en el sentido que además tenía, por ejemplo, merengues como tú. Sí, claro. Ese merengue no Tú, dejaba a ella- nadie sentado. Ella dice, por eso Ella ahora, dice. merengues así que eran como unos merengues más sofisticados, Sí. incluso con el acompañamiento de violines y sinfónicos, cosa que no se hacía antes, ¿no? Claro. Si nos vamos al origen del merengue, bueno, Pero primero 440 fue un fenómeno de la naturaleza. total, olvídate. y que sigue siéndolo todavía, ¿no? Sigue Se ha siendo. mantenido. Pero el merengue empieza primero como el merengue folclórico, Sí. que era tambora, güira y acordeón.
y eso después cambió, Que se fue ese merengue sofisticando. violento, rapidito. Después así. entraron Rapidito. los famosos metales dominicanos. Después entraron a raíz de La trompeta. a raíz de la dictadura de Trujillo, él es el que empieza a sofisticar el merengue para darle conocimiento a nivel internacional. Lo convierte y mete como- los metales, los saxos, las trompetas. Lo convierte como un símbolo nacional, ¿no? Exactamente, Incluso, y que lo identificaba con su campaña para él, bueno, digamos, Sí. promocionarse, Claro. entre comillas, ¿no? Claro, El claro. primer merengue que se orquesta así con trompeta y saxo es el famoso Compadre Pedro Juan. Y de ahí para Compadre adelante, Pedro Juan. sí, y de señor. ahí para adelante, bueno. Bueno, toda en tu, historia. en tu grupo tú tienes merengue. Todo. Tengo los tradicionales y tengo los actualizados y por supuesto el otro día estábamos tocando en el Club Playa Grande y obviamente se tuvo que tocar el Volveré. un popurrí de éxitos de Ruby Pérez porque la gente lo pedía, ¿no? Entonces, Sí, claro. imagínate, cantando Volveré allá con aquel pitazo, con Sí. la voz de aquel hombre, ya estábamos. Porque yo te voy a decir, bien difícil, debe ser Sí. difícil para cualquier Es que él merenguero. tenía un registro altísimo, Sí. además Rubí Pérez cantaba unos tonos altísimos. Entonces, menos mal que yo tengo ahí un equipo de muchachos, de cantantes que me ayudan y tal, y entonces ahí lo sacamos, ¿no? Claro. Pero claro. la gente es impresionante como todo el mundo... Ahora fíjate lo que digo, chicos, ¿quién se iba a imaginar que Ruby se iba a morir en esas circunstancias? Sí. Y además después reveló la hija que él dijo que él se quería morir en el escenario, Sí, que él se quería morir trabajando, cantando, y se sí, le tal cumplió. cual. Se le cumplió. Se le cumplió. Ahora, eso ha sido, cuéntanos el mundo del merengue, cómo ha sido esa Terrible. vivencia. Porque Terrible. Tengo incluso colegas. Chico, a ti, no vale, no pude dormir en 2 días con esta broma en la sí, porque cabeza. fue de repente, nadie Fue se... una cosa, no, y además sobre Actuando. todo por lo trágico que fue, ¿no? Sí, claro. Que fue una cosa. Y tú sabes, Maki, que minutos antes había hecho un homenaje a Venezuela. Eso está ahí en YouTube. Un homenaje cantando gaitas ahí con el público. Mira, aquí hay cuántos venezolanos hay aquí. Si ustedes ven en YouTube. En el mismo espectáculo. En el mismo espectáculo. Qué belleza. Empezó a cantar gaitas zulianas. Le doy gracias. O sea, a cantar todas las gaitas zulianas. Yo quiero mucho a Venezuela, no sé qué. Y a la media hora, a los 45 minutos, pasó lo que pasó, pues. Fue muy terrible, la verdad. Es una pérdida para Dominicana y para Venezuela casi tanto como Dominicana. No, y además que murieron varias personas. Más de sí. 200. me Dos- entendí. No, fue terrible, esa 200 tragedia personas, terrible. imagínate, estaba full esa discoteca. Sí, habían como casi 1000 personas, me dijeron. Él convocaba mucho, eso estaba full de gente, era una cosa impresionante. Total. No, él era súper conocido, imagínate. Y como quería mucho a Venezuela por eso, porque es que donde él se parara era un suceso. O sea, todo el mundo se paraba a comer cachapa en un pueblo del interior del país y era como... Ya él se sentía plenamente identificado Claro. con Venezuela. Ahora, yo lo que considero es cómo debe estar su grupo. Que Sí. eso debe ser una cosa... Terrible. Está la hija ahí lidiando con un poco de procesos legales ahorita, porque bueno, eso le quedó feo al dueño. Bueno, del Juan local. Manuel, ¿y cómo Sí. está el merengue en general? No, muy en los bien. bailes, Muy en las bien. fiestas, en todas las cosas, como te piden merengue. Sí, todo el tiempo. Es que aquí las fiestas aquí en Venezuela siempre tienen merengue y salsa. Eso no puede fallar. no puede fallar y siempre tiene su villazo tradicional, por supuesto que nosotros siempre lo tenemos presente, pero obviamente también pues tocamos las cosas actuales de Juan Luis Guerra, siempre de Ruby Pérez y ahora con más razón de Wilfrido Vargas, de ¿cómo se llama el otro? Bueno, todos son merengueros Ahora, famosos. el merengue es básicamente dominicano o hay... Porque yo siento que hay Es muchos dominicano. puntos en América Central, o sea, todo lo que es Ujú. el Caribe, donde el merengue es rey. El merengue es rey en todo el Caribe, pero donde el merengue hace su asiento es en la República Dominicana. Por eso. Aquí en Venezuela hay un merengue, pero no tiene nada que Sí, el ver con el merengue merengue criollo. dominicano, sino el merengue venezolano, Y el que es la merengue música caraqueño. cañonera. Merengue caraqueño. El merengue caraqueño, que es chicucu, Rucaneado, que llaman. rucaneado. Sí. Exacto. No tiene nada que ver con el merengue dominicano, o sea, solo el nombre, ¿no? Pero hay incluso hasta merengue, en Colombia hay como un merengue colombiano también, así. Ahora, el pero merengue- siempre en la costa. Siempre en la Partes costa. de costa, porque realmente Es yo creo caribeño, que, más que porque yo todo. creo que tener tantos músicos buenos en República Dominicana, en Cuba, en Panamá, en esto, En el Puerto otro, Rico, tú en dices, Venezuela, en Colombia. En Venezuela, claro. Entonces tiene que haber algo
que relaciona el mar con ese Definitivamente. espíritu, ese talante alegre y musical. El Caribe hace que la gente, yo no sé cuál es la razón científica de eso, pero es muy cierto lo que tú dices, el Caribe hace que la gente tenga como un carácter como más bullicioso, más animado. Bueno, y además es que nuestra naturaleza tan alegre, tan movida, esa manera de nosotros de bailar, todo el mundo la envidia. Sí, que La donde gente que nos llegamos muestra. queremos hacer un bonche, una fiesta. Un bonche. ¿no? Fíjate tú que yo estaba una vez en un catamarán por allá, por los mares de República Dominicana, de Punta Cana, con mi hermana. Empezó a sonar un merengue en aquel catamarán y nosotros nos empezamos a mover pues al ritmo del merengue. Claro. Entonces vinieron dos negritos que eran los, digamos, los marineros. Vamos a bailar y nos sacaron a bailar. Y ahí lo que ven era sueco, noruego, qué sé yo, gente de Europa del Este, ingleses. Y todo el mundo nos hizo una rueda. Y al final nos decían, ay, ¿cómo hacemos para aprender a bailar así? Qué divino. Es Estaba algo fácil. como intrínseco a nosotros, porque Exacto. uno, el ritmito le sale natural de baile, Claro. cosa que ellos no, ellos son como tiesos, ¿no? Sí, señor. Entonces les cuesta Les adaptarse. cuesta. Yo no Y sé si quieren, algo... quieren, pero les cuesta. Sí. Ahora, ¿qué me Ah. dirías tú del merengue? Porque Rudy no es que pasó por el merengue así como nomás, fue un personaje. Totalmente. ¿Cómo será el merengue después de Rudy? Mira, como tristemente, como dicen por ahí, el show must go on, o sea, el show Exacto. debe continuar. Tiene que continuar. Cuando se murió Billo, pensaban que la orquesta Billo se iba a acabar y han pasado 30 y pico de años y todavía sigue la Billo Caracas Boy. Siguen los melódicos, se murió su director, sigue la orquesta, hasta la orquesta de Porfi sigue, sin Porfi. Y igualmente, bueno, lastimosamente falleció Ruby Pérez, pero bueno, el legado continúa. Ahí está la hija que probablemente, tener ahora que lidiar probablemente con todo continuará. Se murió Johnny Ventura en Santo Domingo y siguió el hijo de Johnny Ventura con la orquesta. Es decir, tiene que seguir adelante, no queda de otra. Claro, yo lo Sobre decía en el todo- sentido de que Ajá, como él tenía esa voz que tenía, claro. es decir, si tendrá un relevo esa voz es lo Bueno, que... probablemente no tendrá un relevo con esa calidad, pero bueno, seguirá con otro estilo, yo no sé, o modernizándolo de alguna manera, o la hija. Hay que reinventarse y replantearse, pero Anda lo que no puede entrenando- caer el merengue por Anda nada. entrenando a los tuyos, Ah, porque sí. te va a tocar. Sí, Mira, señor. si yo te preguntara acerca de qué fue lo más significativo, lo más hermoso que el latinoamericano nos dejó Ruby Pérez. La alegría contagiosa que transmitía Qué por donde sonrisa, quiera que llegaba. qué Ese sonrisa. era un hombre que siempre andaba sonreído, pero hasta en la peor circunstancia él siempre llegaba y daba una mano de aliento a la gente, sonreído, un carácter muy, ¿cómo te digo? Muy, Gregario. sí, comunicativo, que la gente se identificaba mucho con la sencillez que ese hombre transmitía. Y como te digo, él en Venezuela se adapta mucho al país porque él se identifica mucho con el venezolano. Él decía, yo soy un venezolano más. Y donde él llegaba, todo el mundo se reía, todo el mundo, bueno, acompáñame a comerme una arepa, una cachapa, no sé qué. En todos lados, hasta en los pueblos más recónditos de Venezuela, llegó Ruby Pérez. Entonces, eso es lo grandioso de él. Pocos músicos dominicanos, a pesar de que Venezuela y Dominicana son países hermanados totalmente, por muchas circunstancias, no solo por la música, pero Ruby Pérez es un caso excepcional, sin Claro. duda alguna. Claro, bueno, y justamente, bueno, yo creo que si en República Dominicana lo sintieron, que tiene que haberlo sentido hasta en la última fibra, imagínate tú aquí en Venezuela. No, es que nosotros estábamos tocando y todos los músicos me decían, es que, mira, había gente que me dijo, no pude dormir anoche recordándome de la broma. Mi socio, Guillermo Morales, que ustedes van a hablar con él más tarde probablemente, él fue pianista de Ruby Pérez muchos años. Él me dice, mira, tú no te imaginas lo mal que estoy. Cuando Ruby Pérez estuvo en Venezuela, él fue pianista de él. Y me Imagínate. dice que eso, bueno, que le ha caído. No, eso fue un golpetazo para todo el mundo. Sí. Bueno, muchísimas gracias por No, haber a la compartido orden. este rato con nosotros, con placer. nuestra gente que nos está viendo. Un Gracias, placer. gracias. Gracias. Vamos a la pausa, ya regresamos.